Bueno, entonces los invito a que a que escuchen el podcast, por favor, no se olviden de escucharlo mientras se bañan o algo, mientras hacen el desayuno, escuchan ahí el podcast en vez de escuchar esas noticias del COVID que ya están enfermando a la gente las mismas noticias, tanta cosa. Sí, ya es demasiado. Entonces, ¿no han visto ese meme que dice por cómo se enfermó y decía me enfermé por las noticias? No. No, no ha llegado a nuestro poder. No, el que yo vi fue de un señor ayer, como que le estaba dando un ataque o algo así, un video que subieron por ahí. Ah, pero eso no era un meme. No, yo estoy diciendo en cuanto a las noticias. Ah, ese era un vigilante, ¿no? Sí, un vigilante. Ah, no sé. Sí, era un vigilante. Bueno, entonces, hoy vamos a ver un concepto que yo creo que ustedes ya manejan, que es el HUD. ¿Todos saben qué es el HUD o tienen El idea Heads de Up cómo? Display. Ajá, y todos... Que le repita, Sebastián. El Heads Up Display. ¿Sabe qué? Tengo otro pensamiento, o sea, otra, ¿cómo se llama? Conclusión. Nos llegó a la conclusión de que puede que dure infinito, pero como estamos tantas personas, dicen, no, a partir de 3 personas ya son 40 minutos o algo así, ¿no era? O sea, como De era pronto. Lorena y yo, entonces dicen, no, pues dejemos a estos dos que son 2 personas, pues que sigan, ¿no? Pero si son más personas, significa que están dando una clase o algo así. Claro, de pronto. Bueno, entonces, Alejandro, por acá vamos a encontrar el HUD, que es el Head-Up Display, que es lo que nos está diciendo Sebastián, pero ese Head-Up Display, ¿ustedes saben puntualmente qué es o cómo se define? La interfaz es los iconos que aparecen en el juego y así. Correcto. Pues más que ser los iconos, es el cómo se distribuye o cómo se presenta esa información. ¿Quién de ustedes me ayuda leyendo la definición que encontramos allí? La información que se muestra en pantalla durante la partida, generalmente en forma de iconos y números. El HUD suele mostrar el número de vidas, puntos, nivel de salud y armadura, minimapa y otros, dependiendo del juego. Entonces, miren lo que dice ahí, es una definición muy al entendimiento, es decir, no hago una definición que sea muy técnica, sino que ahí lo que yo trato de darles a entender es que el HUD, esa pantalla puntual, es la que se genera y va a depender del escenario o de la situación en la cual se encuentre puntualmente el jugador. Es decir, el HUD, o sea, la distribución de ciertos elementos que son los que se definen ahí, no va a ser la misma. Si yo estoy en la pantalla, por ejemplo, del login del juego o en la pantalla de arranque del juego en el cual encontramos el menú de configuración, el play, los mapas y esto, y vamos a encontrar otra distribución totalmente distinta cuando ya estamos como tal en el proceso de jugabilidad, en el proceso del gameplay, pues sí, en el desarrollo puntual del juego. Y cuando nosotros hablamos de esos elementos puntuales que nosotros hacemos la distribución, entonces por ahí encontramos, lo que vienen a ser, por ejemplo, iconos, números que se muestra la cantidad de vidas, los puntos, los niveles, las armaduras, los mapas que van a depender, ¿qué? Que van a depender directamente del juego. ¿Qué pasa con respecto a esto? Entonces, con respecto a esto, a ese proceso de distribución de elementos, hay que tener en cuenta esa distribución de elementos va a depender no solamente de qué queremos mostrar, por ejemplo, Sabrina y Alejandro quieren mostrar los puntos, ¿qué más quieren mostrar ustedes? ¿Qué? En el mapa. En la ¿Quieren pantalla mostrar del el juego. mapa? Pues en el mapa se En va a la ver, en la pantalla del mapa se va a ver
arriba, por ejemplo, van a estar una especie como de cabezas y ahí va a estar, digamos, todo el Como la mapa. posición, Y, sí, ajá, y vas a por mostrar la posición en el que está cada persona. Ah, ok, para un progreso. Sí. Correcto. En el caso de David y en el caso de Bernal, ¿ya han identificado ese proceso de distribución o están dándole tiempo a terminar de hacer la generación de los assets o todavía no lo han contemplado? Pues en el Hub no tenemos, digamos que no queremos hacerlo de manera usual, habitual, que es mostrar todo de una vez en pantalla, sino un poco más realista. Digamos que si quieres la vida, que tenga que, no sé, sacar algún medidor que tenga en el cuerpo, digamos, mover la mano hacia arriba para poder ver cuánta vida tiene y cosas así. Que el inventario, que tenga que mover la maleta y abrir la maleta para poder ver el inventario y cosas así. Ah, ok, ya lo recuerdo. Ustedes lo tienen en la página que publicaron el GDD, en la parte de los controles, ¿cierto? Sí. Yo recuerdo que había algo de la muñeca y como que podía ver por medio, sí, como si fuera un reloj la vida, una cosa así era, ¿no? Sí, pues digamos que la idea vanilla, todavía sin profundizar, pero sí, esa es la idea que tenemos. En el caso de Camilo y de Felipe, Bueno, entonces creo que lo que se ve en pantalla en el momento es lo que se ve, ¿no? No, nuestra vida se ve por el mismo muñequito, el color del muñeco, que aún no se ha implementado, pero pues en el futuro. Y los power-ups, ¿no? Pues sí, sí, el power up por ahora, en singular. Bueno, sí. ok, y cuando todos en sus equipos de trabajo interno hicieron esa identificación de los elementos que fueran las vidas, que los power-ups, que los X o Y factor que ustedes quieran mostrar ahí, hicieron ese posicionamiento en pantalla de forma intuitiva, o sea, por lo que han visto en la cotidianidad del tiempo, pues que han sido usuarios de este tipo de contenido, o hicieron un Sí, proceso de revisión para poder saber cómo iba a ser ese proceso de distribución en la pantalla de juego. pues digamos que nos guiamos con otro tipo de juegos y también pensaba lo de nosotros. Por ejemplo, eso yo lo pensé, pero también vi que otro juego lo tenía, lo que te digo. Entonces tomaron como referente a otro producto. Sí, sí. Pero como te digo, yo lo pensé y luego lo vi en otro también. Entonces yo dije, no, pues entonces está bien. Ok, entonces aquí les coloco por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Históricamente lo que se busca hacer con el HUD es hacer una aproximación a lo que está viendo, quién a lo que está viendo ese usuario final. Y ese posicionamiento de la facilidad, por ejemplo, de ubicación de los elementos, también va arraigada a lo que es la cultura. Y cuando yo hablo con respecto a la cultura, ¿por qué creen que hago hincapié en esa parte? ¿La cultura? En la cultura. Pero la cultura de, pues, en el mundo digital, por así decirlo, o, bueno, nuestra cultura. Según, por ejemplo, el posicionamiento, digamos que yo diga, bueno, por acá voy a colocar las vidas, por acá voy a colocar el mapa, por acá voy a colocar, aquí en esta disposición central voy a colocar el mensaje tal, de victoria, de derrota, del asset desbloqueado tal. Por ejemplo, ese proceso de posicionamiento de ubicación también va ligado a un proceso cultural. Y cuando yo me refiero a un proceso cultural, hablo o me referencio por el sistema de, déjenme un momento. Ah, creo que ya sé a qué te refieres. Algo así como los juegos en Japón, por ejemplo, para aceptar una opción o para realizar cierta acción, normalmente se usa el botón de la derecha, pero en los juegos de Occidente se usa el botón de abajo, algo así. Correcto, a eso es a lo que yo me quiero referir. Exactamente, Sebastián. ¿Y por qué crees que pasa eso? Ni idea, profe. Nunca, o sea, siempre me he preguntado por qué será así, pero ni ¿Por qué lo idea. O sea, cambian? Pues por costumbre. Yo pienso que es como, por ejemplo, acá
a nivel de los lados de por acá, Latinoamérica, eso, los carros vienen para manejarse, pues el conductor está al lado derecho y en otros sitios del mundo el conductor está al lado izquierdo. Ajá. Entonces, si nosotros hacemos una comparativa, una recolección con lo que Alejandro y Sebastián nos están diciendo, nosotros por ese bus vamos a buscar un proceso de que primero transmitir una información clara, y para transmitir esa información clara debemos tener muy presente quiénes serán nuestros usuarios finales. Y para tener presentes esos usuarios finales, quiénes serán, por eso ya hicimos un proceso de identificación de público, una clasificación de género, hicimos una clasificación por los modelos que veíamos anteriormente, ya fuera el modelo americano o el modelo europeo. Y una vez teníamos identificado ese target de público objetivo, teníamos presente y como eje central ese factor esencial que es la ubicación o la disposición de dichos elementos identificados para el tipo de juego específico en el entorno, que es tal cual lo que yo voy a mirar todo el tiempo y me va a permitir referenciar. Y seguido de esto voy a ir acompañado de una estética puntual. Lo que yo les hablaba, por ejemplo, con la lectura, con la cultura, es si nosotros hacemos la comparativa de Occidente pues con el otro lado del mundo, por ejemplo, con la parte oriental, nosotros vamos a identificar o vamos a darnos cuenta el sentido en el cual nosotros arrancamos la lectura. ¿Cómo arrancamos la lectura nosotros? Claro, claro. De izquierda a derecha. Y en el sentido de la otra cultura, ¿cómo lo realizan? De derecha a izquierda. Creo que también de izquierda a derecha, ¿no? Pero... No, depende. En el manga, creo que... En el manga es al revés. De derecha a izquierda. Ajá, entonces eso hay que tenerlo muy presente porque así mismo van a estar determinados los pesos que yo ya me acostumbré de derecha a izquierda. Parce, pero ¿por qué ese man lee 400 mangas diarios? Entonces miren que para eso hay que tener muy presente ese tipo de cosas, porque en el caso de nosotros, en este lado que estamos del mundo, los pesos, es decir, las orientaciones específicas que nosotros hacemos siempre que miramos un punto focal, ¿cuál creen que es de los 4 lados en la pantalla? O sea, ¿cuál es el punto de foco con mayor peso versus los otros? De los 4 lados que tiene una pantalla. La derecha, ¿no? ¿El izquierda? La izquierda. El izquierdo. ¿Será el izquierdo o el derecho? Bueno, pues Depende de depende la para lo persona. que queramos. No, depende para más bien de lo que queramos ver, ¿no? O sea, pues si queremos buscar como que la información de, digamos, un mundo o algo así, la derecha. Pero si queremos como que enfocarnos en algo como que más primordial, diría que la izquierda. ¿Dirían que la izquierda? Ok. digo ¿Qué piensan los otros? La información como del depende. personaje estaría más bien en la parte izquierda, y lo que dice Philip, la información más del mundo está en la parte derecha. Sí, normalmente es así. Pues no en todos los juegos, obviamente, pero normalmente es así. Si ustedes no lo piensan como en la parte de videojuegos, genéricamente cuando ustedes buscan identificar una información, ¿a qué parte del contenido se dirigen? Izquierda. Normalmente es ahí, por ejemplo, en las páginas web, siempre el panel está como a la izquierda. Bien. Correcto, David. Sí, Y es izquierda. por ejemplo, Bernal me dice que la disposición central. Generalmente, y como nosotros lo estamos hablando, denme un momento. ¿Listo? Y como nosotros lo estamos hablando, por patrón general o cuando ustedes en sus empresas o en sus productos les piden que hagan, por ejemplo, una composición de pieza gráfica, lo primero que le va a decir a usted su jefe o su cliente es: colóqueme el logo arriba o colóqueme el logo abajo. Bueno, eso va a depender de la información que ustedes quieran transmitir, y asimismo entonces coloque primero el título, del bloque izquierdo coloque la fecha,
o en la parte central coloque la fecha, el lugar, coloque mapa o distribúyame en 3 paneles continuos la información. ¿Y eso por qué? Porque la gente suele hacer un barrido de lectura en esta forma. De esta parte superior izquierda hago este barrido de aquí. Y este flujo de barrido que yo hago hasta este punto es el que me permite a mí equilibrar ese balance o esos pesos mayores para asimismo hacer la distribución, no solamente en la aplicación de lo que estamos hablando de disposición de elementos en pantalla, sino que nos sirve para también hacer disposiciones en cualquier otro campo del diseño. ¿Por qué? Pues por esa distribución correspondiente, y eso les va a pasar mucho cuando ya salgan con un cliente que les va a decir, ve, pero ¿y por qué no colocaste primero, yo qué sé, ¿cómo es que se llama la marca que tú estás creando, Camilo? No, profe, aún estoy en proceso del nombre, profe, la verdad. No me gusta el nombre. Era Sí, pero no me gusta el nombre original, profe, entonces por favor no lo diga. A ver, lo voy a decir. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes está construyendo una marca personal y tiene un nombre? ¿O hasta ahora ninguno? ¿Cómo? ¿Alguno de ustedes está construyendo una marca personal o pues están haciendo un proceso de constitución como de esa línea de portafolio profesional? No. Pues yo estoy haciendo una especie de proceso, sino que pues el nombre ya lo cogí de una empresa y ya sé que no lo puedo utilizar, entonces va Pues a tocar. decís ese nombre igualmente por ahora. Ah, no, pues es que yo me estoy interpretando a mí mismo y a mis páginas, digamos, de dibujo y todo eso como Firefox, ¿no? Ajá. Ajá. Solamente que con el Ah, sí. agregado de arte. Entonces, Ajá. pues, muy probablemente demandas o algo así, entonces no quiero evitar. Entonces, no Bueno, sé, por digamos que la marca se llama Los Rufos. Entonces, Los Rufos te invita, de acá sale, Los Rufos te invita a la gran conferencia de tal cosa. Entonces, le diga el gente y le va a decir, ve, ¿por qué no pusiste abajito el nombre de la empresa? Entonces, usted le va a decir, porque por la línea específica de lectura tradicional, usted va a leer primero quién es el organizador, o quién es el sponsor, o quién es el staff de ese evento. Entonces yo por eso lo posiciono ahí. No, porque no coloca primero el logo de la empresa y luego si coloca lo invita a no sé quién? Entonces, ¿usted qué va a hacer? O sí, si él tiene la razón, pues lo cambia, y si no, entonces le justifica los pesos a nivel del diseño, porque recuerden que ustedes diseñan asumiendo que el cliente, ¿qué? No sabe nada. Eso Que el no, cliente no sabe nada. tontito. Exactamente, Camilo. Entonces ya vamos a ver un poquito más adelante de esos pesos de los cuales yo les hablo. ¿Qué es lo primero entonces que nosotros tenemos que seguir para hacer ese proceso de desarrollo? Entonces lo primero que nosotros siempre hablábamos, ¿quién me ayuda con esa lectura? Identificar el género del juego. Desglosar las características principales del juego. Por ejemplo, si es un shooter, se suelen poner los elementos en la parte inferior, donde normalmente no pasa nada, porque está el arma. Así. En el centro se coloca el puntero de mira y el punto de mira, y se deja todo lo demás, que es donde van a aparecer los enemigos lo más limpio posible. Es decir, allí yo les coloco el ejemplo de por qué es tan importante hacer la identificación del género. Hay juegos que cuando no tienen, por ejemplo, ahí coloco el caso del shooter. Entonces en el shooter usted esencialmente casi siempre identifica el arma en esta zona de aquí, que es la zona inferior. Y por lo general en las partes de acá, donde dice mi nombre con el USB Cali, en esa parte de acá usted identifica qué tipo de cosas. La munición, los objetos usables, granadas, así. Si es un shooter. Exactamente, la recarga del arma, lo cual le permite ejecutar y recargar este elemento esencial de aquí. Por lo general en el centro, usted que ve, si tiene la opción activada, hacer el proceso de mira, ¿cierto? El Con crosshair. con ese sigilo, por ejemplo, que es algo que habla mucho David. Por ejemplo, en la parte superior izquierda, ¿ustedes qué encuentran?
El mapa. ¿Nosotros? Superior Sí, izquierda, la vida. Los puntos Ah, de inferior vida. izquierda. Sí, la vi. inferior Ajá, en la la parte vida, inferior habilidades, derecha, mapa, Inferior El derecha. mapa. Normalmente el mapa, mapa. normalmente el mapa, exacto, y en la objetivos. parte inferior izquierda, ¿qué será que encontramos? Como habilidades. Si es un shooter, entonces pues el arma, la cuántas balas tiene, pendejadas así. Exactamente, así como lo transmite Felipe, son cosas que nosotros podemos, por ejemplo, en el momento de la acción, prescindir de esta sección de acá. Por ejemplo, es como asumir que este pedacito de aquí, en todos los puntos focales, ¿cuál dirían ustedes que es el menos fuerte, según esa distribución que ustedes acaban de dar? El de la inferior izquierda. El de la No, inferior inferior derecha, porque casi nunca ponen cosas allí. Pues por lo menos utilizando ejemplos como, digamos, Overwatch, Call of Duty o incluso Breath of the Wild, casi todas las cosas están allí y en la parte inferior derecha casi no hay nada, casi nunca ponen nada. Pero en el ejemplo del shooter que nosotros acabamos de identificar acá, municiones, acá vidas, acá, ¿qué era? El mapa y por acá las armas opcionales o las habilidades. Con respecto a esa distribución que nosotros acabamos de hacer, ¿cuál es el espacio con menor influencia? Yo creo que sigue siendo la inferior izquierda. Normalmente la parte de las armas, o sea, normalmente, digo en los juegos de más que todo modernitos, ¿no? Obviamente no estoy generalizando, pero normalmente en los juegos más modernos, así, hablando del género de los shooters, la parte de la munición y además las armas está en la parte inferior derecha. En cambio, en la parte inferior izquierda normalmente no hay nada. Si algo tal vez, juegos tipo Apex Legends o eso, ponen cosas como las habilidades, ese tipo de cosas. Exacto, entonces miren que también con el caso alterno que nos propone Felipe, eso depende mucho de qué, de hacer la identificación correcta del género que nosotros estamos tratando. Identificar correctamente, eso mismo podría aplicar o no podría aplicar en el caso de un runner o en el caso de un tower defense, por ejemplo, que ustedes estén manejando. La disposición de elementos tendrá por su naturaleza que realizarse de una forma distinta. Posiblemente, o sea, todo aquí es posible dependiendo de cómo se esté planteando el diseño. Por acá, entonces, nosotros vamos a encontrar la segunda parte. Una vez nosotros ya identificamos correctamente el género de ese juego, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, ahorita sí, ubiquemos los elementos que nosotros tenemos que hacer. Pero para poder ubicar esos elementos en pantalla, nosotros debemos seguir un principio básico dependiendo del contexto y ese target de público objetivo que hemos identificado, que va a radicar en qué, en basarnos en ese sentido lógico o en ese orden básico de lectura. Y ese sentido básico de lectura del cual nosotros estábamos hablando sigue unos procesos o unas etapas puntuales para el proceso de ubicación en la pantalla. ¿Quién me ayuda leyendo esa línea de identificación de elementos? Identificación de los elementos más importantes. 1, barra de vida. 2, minimapa. 3, arma. 4, munición. Leo el resto, ¿cierto? Sí. Peso más importante de la barra superior izquierda. Ubicar elementos. Diseño gráfico. HUD. Simple sin hacer interferencia en el desarrollo del juego. Sea atractivo y encaje en la estética del proyecto. Presentation. Are communication tools that can be demonstrations. Unconcisius completed. No sé por qué esa vaina está en inglés. Mastery presentation are communication tools that can be demonstrations. Acá tenemos la presentación de elementos de una forma inconsistente y cada uno de esos elementos tuvieron que haber sido identificados o trabajados ¿para qué? Para ese proceso de desarrollo. Entonces miremoslo acá, por acá tenemos unos ejemplos.
lo que hablamos, los pesos más importantes van en la barra superior izquierda. ¿Por qué? Por el sentido lógico que nosotros hablamos de lectura que va, marca aquí, punto caliente, y empezamos la disposición de lectura. Como el ejemplo que nos coloca David, ¿qué pasa en una página web? Por lo general la disposición de menús o la encontramos acá arriba en la parte superior distribuido de forma continua, o tenemos la posibilidad de variar entre el menú que popularmente se conoce como el menú de hamburguesa y por ejemplo por acá puede salir la barra lateral, pero en los casos de nosotros, por ejemplo, en las plataformas de administración, nosotros donde encontramos esta barra de disposición lateral, generalmente en el peso o en la ubicación del lado izquierdo. ¿Por qué? Por ese mismo sentido que existe acá configuraciones, acá contenido y por acá que encontramos, por acá podemos encontrar posibles notificaciones. Eso tiene un nombre, sino que en ese momento no recuerdo cómo se llama eso en web como tal. David, ¿tú sabes cómo se llama ese término como tal en web? ¿Cuál? El proceso de distribución que yo les estoy hablando, eso tiene un nombre que se conoce como el diseño centrado en el átomo, en el no sé Ni qué y idea. en el otro que no me acuerdo. Me acuerdo que eso es con átomo, el otro término y el otro. Bueno. Ni idea de ese diseño. Miren, fíjense por ejemplo en esta distribución. Ay, ve Alejandro. Ya pues. ¿Qué decía? ¿Que ahora incluye ¿Cómo, ilimitadas qué? Ilimitados cómo minutos. hiciste eso? ¿Cómo hizo? ¿Qué cosa? ¿Qué hizo? ¿Lo compro? No, ¿qué va a ¿Compraste comprar esto? eso? Claro, ya pagué, ja. Mentiroso. ¿Cómo hizo? Uy, Alejandro, tenés que enseñarme ese truco. Pero no quiere decir. No, pues sí. Ay, Alejandro, cuenta el secreto. Son 10.000 por persona. No puede No, ser. eso salió solo, yo qué sé, me regalaron, yo qué hago. No, pues tan de buenas, ¿no? Claro. ¿Verdad? Pero usted la tienen estachada. No, a mí me tienes, pero bloqueadísima, para que a Alejandro le regalen minutos en Zoom. Eso es mínimo, es que Él lo es rico, compró. profe, el rico siempre humillando al pobre. ¿Qué va? ¿Compraste el plan? No, No, ¿el que va a comprar eso? Ay, qué pobre. yo qué voy a comprar eso, bro. Bueno, ahí me tiene que pasar Mentira el que truco ahora al final de Rico la humillando al clase. pobre, siempre, siempre lo veo. Bueno, entonces miremos esta distribución por acá. Entonces, si ustedes se fijan, ahorita miramos la que mandaron por el Slack, por el Zoom, perdón. Miren, por ejemplo, la distribución, barra de vida, espacio de zona de elementos opcionales, lo que hablábamos del mapa, y por acá encontramos todo lo que tiene que ver con respecto a munición. Abramos ese que ustedes mandaron por aquí por el Zoom pago de Alejandro. Oh, esto no es un pantallazo, si estoy prestando atención. Bueno, a ver, Felipe, cuéntanos eso que tú nos estás mostrando aquí a los compañeros, ¿qué es? No, era para demostrar pues de que sí, a la final sí, la munición sí estaba a la derecha y no a la izquierda. No, no me acordaba. Ah, ok. Por ejemplo, en esta distribución que tú nos vienes a presentar aquí, ¿qué ves? ¿Qué elementos puedes identificar? Pues de que sí, casi siempre la vida o por lo menos cositas así que tengan que ver como que el estado actual del personaje, por así decirlo, siempre se encuentra como a la izquierda. Bueno, en este caso también munición a la derecha, información de usuarios que se encuentran en la sala también a la derecha. Pero mira que en la parte superior izquierda no hay nada, contrario a lo que nosotros creíamos. Ajá. Ahorita vamos a ver, ya les voy a mostrar. Cierto, cierto.
Ahí me pueden escuchar, me salió un letrero que mi conexión es inestable. Sí, sí, te escuchamos. Te escuchamos, pero sí está un poquitico lento el... Robotizada, pero se escucha. O por ejemplo, también lo que dice Bernal es muy cierto, en las disposiciones de panel izquierdo o también a veces en la derecha se da la variación, podemos encontrar también que los chats, o ustedes en los juegos que han frecuentado, ¿dónde posicionarían ese chat en pantalla? En la parte Izquierda inferior. izquierda. Acá, ajá, ¿dónde más? Normalmente en los MMOs diría yo que se da eso. A veces los ponen en toda la izquierda, no en una esquina, sino como en todo un lateral. Ajá, a O- veces también salen estas disposiciones de aquí laterales o por acá también laterales. Yo veo una imagen ahí. ¿Por tu Zoom pago? Claro, por ahí, por ahí. A ver, descarguémosla. No, papi, usted quedó fichado de por vida. ¿De dónde quedarán guardadas estas fotos? Ahí le salió, arriba. Ah, Ah, quedan en las descargas. A ver, aquí Alejandro nos va a mostrar el de... ¿Qué nos estás mostrando, Alejandro? pues la distribución de ese juego. El nombre está en la mitad abajo. Ajá, pero entonces explícanos. No, pues que aquí, pues si ustedes que decían que no había nada en el lado izquierdo superior, o no sé si están diciendo eso, muestra el mapa. Abajo muestra como, si no estoy mal, eso, al lado izquierdo, no, la verdad no me acuerdo qué es eso. Si alguien ha jugado, sabrá, yo no me acuerdo. Parece A la vida. derecha, la vida, no, ¿Qué? eso no es la vida. No, yo creo que... Esa no- Entonces, ¿por esa- qué dice que no Yo sabe? creo que... Pero yo sé que, no, porque ellos no muestran vida, porque ellos, si lo matan, lo mataron y ya, pero no te muestran cuánta vida tiene. Se O pone bueno, no sé. rojito. Se pone rojito y se puede curar y ya, pero no. Verdad. Sí, se pone la pantalla al lado rojo. Y al lado derecho, pues se muestra la munición, el arma que tienes, pues que si tienes las rachas que son de helicópteros y todo eso, pues te muestra todas las rachas al lado derecho, superior. Y ya, y en el centro te muestra, pues el arma y no sé, cosas de importancia. La profesora, ahí. Está experimentando. Ok, muy bien, Alejandro. Ve, no me dejas hacer. Ustedes sabían que nosotros también podemos, digamos, mientras la profesora está compartiendo pantalla, otra persona también puede compartir pantalla al mismo tiempo. Pero por lo solamente que para tu los Zoom es Zooms pago, pagos. ¿no? Por lo que tu Zoom es versión paga. Ah, ya por ahí, bueno, sí. Bueno, fíjense por acá lo que les hablaba de la relación de pesos. Cuando nosotros seguimos ese sentido lógico de lectura, si lo identificamos de alguna manera, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en esta parte de acá, el peso, los puntos focales mayores que existen en pantalla, sobre todo en estas disposiciones y en el lado del mundo en el cual nosotros nos encontramos, nos ubicamos, vamos a encontrar que los pesos o los puntos focales en los cuales arranca la lectura rápida del panel como tal es la parte superior izquierda, y en el sentido que se da el flujo de la lectura, vamos a terminar en la parte inferior derecha, porque, lo cual quiere decir que esta cruz de aquí es la cruz del eje, la que se conoce como la cruz de eje esencial en pantalla, porque el proceso, de esto han hecho estudios con esos procesos que son de eye tracking para hacer el seguimiento del ojo, a nivel, por ejemplo, de cómo son las disposiciones. Entonces, si ustedes se ponen a investigar y van un poquito más allá, se van a dar cuenta, por ejemplo, que van a haber unos mapas de calor en torno a esto, digamos, con respecto a lo que representan otro tipo de zonas en pantalla, como lo son estas, o inclusive en algunas ocasiones, por más de que la gente intuitivamente pase, o sea, tenga que pasar de este punto al punto de acá, muchas veces para la gente la información que se encuentra en estas zonas de aquí
pueden ser fácilmente omitidas en el proceso de identificación rápida de información esencial, es decir, información que se prioriza sobre otras. Entonces, es por eso que por lo general, no quiere decir que sea la regla de oro o que sea lo que siempre se establezca, por lo general vamos a encontrar que los pesos mayores son los puntos de eje central en pantalla, los cuales realizan salto de mirada al salto de mirada inferior, salto de mirada superior a salto de mirada inferior, y estos otros dos ejes son los ejes de respaldo como tal, si lo hablamos de alguna manera, de respaldo visual que nosotros tenemos para soportar la información esencial que se encuentra en esta viga de lectura de aquí, que es la que se realiza en esta disposición. Entonces es por eso que en muchas ocasiones ustedes van a encontrar que dependiendo del tipo de juego y dependiendo de los elementos que se tienen, pues asimismo va a ser ese proceso de variación de los elementos que encontramos acá. Y por eso cosas que son esenciales para determinantes en el juego, como por ejemplo constantemente saber cuál es la vida que usted tiene, entonces constantemente su foco va a ser acá y constantemente aquello que va a defender esa vida va directamente relacionado en ese eje central visual, que es cuánta vida tengo, cómo protejo mi vida. Entonces el cómo protejo mi vida es el ir directamente hasta aquí. Es decir, lo que yo quiero decir es esto. Veo aquí la vida, hago este ejercicio, ¿cómo defiendo este espacio de vida que me queda? Miro acá, ¿tengo posibilidades de defenderme? Si tengo posibilidades de defenderme, puedo seguir protegiéndome. Me sigo protegiendo, sigo conservando vida. Si sigo conservando vida, ¿qué va a pasar? Puedo seguir atacando. Se me acabaron las municiones. O, por ejemplo, y ya no tengo más opción. ¿Qué pasa? Hago un descanso visual y ese descanso visual por mapa de calor de estudios que se han hecho, lo que genera es un proceso de activación en el cual ya no tengo esta línea de flujo visual activa o esta línea de este eje vital visual, entonces necesito una alternativa y esa alternativa lo que me genera es devolverme, y el devolverme es decir acá, bueno, ¿qué otras posibilidades tengo? Entonces utilice o este personaje o esta arma X o esta otra, o por ejemplo que por acá mi disposición no sea al devolverme, sino por ejemplo subir hasta aquí y por aquí sale el panel que se despliega y entra y acá me permite por ejemplo cambiar de personaje, o por ejemplo por aquí mismo tengo la opción de salvaguardar esa arma que ya no me funciona porque no tengo vidas, o tengo el inventario, o también lo puedo encontrar en estas disposiciones inferiores de acá. Y por el contrario, otro eje que nosotros vamos a encontrar acá es, bueno, voy a morir, no tengo protección, de este mapa no me sirve nada, ¿qué posibilidades me quedan para salvaguardar mi existencia, por ejemplo, en esta simulación de problema virtual? Entonces aquí es por lo general cuando la gente llega y dice, pongamos el mapa aquí, o por el contrario, coloquemos el mapa aquí. ¿Por qué? Porque se trata de ese equilibrio que existe en torno a este conflicto del jugador, que es cómo defiendo esto versus qué tengo que defender versus con qué lo defiendo. Y si con qué lo defiendo no me sirve, entonces busco alternativas que se encuentran focalizadas tanto aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, pero no son alternativas esenciales de protección en el juego. Es decir, esto que hay aquí versus esto que hay aquí, siempre sí o sí tendrá que ser de fácil acceso para el jugador. Si, por ejemplo, para usted su eje central de vida, por ejemplo, se encuentra acá, entonces muy seguramente la relación directa de protección será una lectura en sentido vertical. Entonces, por ejemplo, miro acá, ¿cómo hago? Miro acá, ya no puedo dibujar, bueno, no sé, miro acá arriba, estoy tachando acá arriba, yo no sé si ustedes puedan ver, y si no me funciona, directamente hago la relación de bajar la mirada, y al bajar la mirada encuentro directamente el ejercer protección o seleccionar la habilidad correspondiente que me va a permitir salvarme de esa situación de peligro que es la simulación digital del problema que se está realizando. No sé si me doy a entender o si tienen alguna pregunta hasta allí.
No, está bien, está bien. Pero Lo es único es que que, usted hubiera podido borrar todo de una. No Ay, necesitaba mira, borrar sí, una cosa por Alejandro. otra. Ay, viéndome lentamente cómo borrar cada línea. Bueno, o por ejemplo, si usted coloca acá la disposición que este sea el eje central de su visual, pues los elementos que le acompañan de protección de este eje visual, de descanso visual, son estos que se encuentran acá. Muchas veces eso no va a pasar de esa forma específica porque ustedes van a encontrar juegos en los cuales los elementos o las disposiciones de los elementos son muchas. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esa y quién sube una por el chat? de cómo. Suban la imagen porque mi internet no es que sea muy confiable. Es que la profesora viendo qué más puede hacer con Zoom. Oh. Mientras alguno manda la imagen de la que están buscando para que la compartan en la clase, entonces aquí les quiero mostrar la otra sección. Entonces, como la costumbre de leer va de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, es por eso que acá se conocen estos puntos inferiores. Ese punto inferior izquierdo versus el punto superior derecho como los elementos pasivos. Esos de aquí son los elementos pasivos, al igual que, por ejemplo, la zona de acá. ¿Ustedes pueden ver mi mouse? Sí. Ah, bueno, que yo señalo y señalo con el mouse, pero yo no sé si ustedes lo vean. Por ejemplo, la zona de acá o la zona de disposiciones de acá versus la zona de disposición de acá. Y asimismo va a pasar con esta zona inferior, que es por ejemplo, donde se distribuyen los textos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la parte inferior central, se utiliza para textos, información de objetos, mostrar inventarios. Por ejemplo, por el lado de acá también podemos encontrar mucho lo que son las misiones o de este lado pasivo superior derecho, todo lo que tiene que ver con las misiones o el cumplimiento de las mismas. Vamos a ver lo que escriben. Profe, pero pilla que por lo menos últimamente he estado jugando, no sé si de pura casualidad, juegos en los que tienen hubs completamente inmersivos, es decir, que no tienen ni barra de vida, ni estado, ni absolutamente nada. A lo mucho, algunos objetos como que dan la sensación de que se pueden recoger porque brillan, pero es lo máximo. Por lo menos a Plague Tale, ahorita lo busco, no tiene absolutamente ningún hub. Esa es la opción de ponerlos, pero de primera se supone que no tiene ningún hub y solamente hay un tutorial inicial como para saber con qué cosas puedo interactuar, con qué, digamos, teclado, con qué tecla puedo hacer tal cosa o qué, y de allí no te vuelve a aparecer nada y el resto es como que una intuición ya propia tuya de lo que qué debes hacer. Y no es que te enseñe nada, ni tampoco que hay un objetivo, ni nada, es completamente inmersivo. Y así he estado jugando también otros juegos que no tienen hub en lo absoluto. Ah, ok, eso es muy interesante. ¿Podrías hacer un proceso de búsqueda para saber si eso va dependiendo del género, por ejemplo, que se está trabajando, o si depende, o de qué depende, digamos, ese tipo de juegos que se hace la distribución así? Pues podría serlo, pues de lo que sé, Profe, ¿tú pues. has llegado a ver alguna vez el Dead Space? ¿O alguno lo conoce? ¿El Dead qué? Space, sí. Dead Space, que también tiene que lo que dice Philip, pues lo recordé, que también tiene un tipo de HUD muy inmersivo, porque de tener sí lo tiene, solamente que está oculto y digamos que está justificado con la historia del juego, porque se supone, bueno, Dead Space es como un juego pues, es en el espacio, y el traje que tiene el protagonista le permite ver la barra de salud en la parte de atrás, en la espina dorsal. Ah, ok. Por ejemplo, en ese juego que manda David, que manda Felipe, perdón, ese juego de aquí en ningún momento te permite recopilar qué es lo que tienes o en qué estado te encuentras, de ninguna O sea, forma. hay una opción para ponerlo, pero de primera se pone así.
Y es lo más recomendado porque así que tal cual como lo ves, así está el juego de aquí para adelante. Y Parece no te cinemática. Sí, exacto. Parece una cinemática y es así todo el juego. Y te pone inmerso de todo lo que hay, Es como que usted de verdad no sea un juego, sino como la vida real. Por una película, pues. más o menos, sí. Ok, quiero que ahorita hagamos, hagan una postulación de un juego entre los cuales ustedes los identifican con HUD y con HUD y sin HUD. Por ejemplo, en el caso que está mostrando Felipe y Bernal, por ahí creo que habría otro, pero Bernal lo muestra con disposición de elementos. Eh, Quiero que hagan esa identificación y que sean juegos sencillos y de fácil acceso. Es decir, que todos tuvieran la posibilidad de descargar o de instalar. ¿Sí me hago entender? Em, eh, si te hace entender, pero pues no sabemos cómo, como si todos tienen la posibilidad de Es decir, descargar. la idea es que queden con la tarea de jugar ese juego específico, que sea un juego corto y un juego que les permita ver esas disposiciones. Jugar como para probarlo y saber, pues sentir lo que se siente, valga la redundancia. ¿Y por dónde te las pasamos, profe? Estaba pensando en si hacíamos ¿cómo se llama? Un forms de elección o algo así podríamos hacer. No, de 200 horas de juego, no. Es que por lo menos 200 aquí yo horas. envié, sí es larguito, entonces Ya tengo pues, muchos ejemplos, son 2 juegos indie. Son ¿Cuáles? súper fáciles de descargar. No, yo no tengo ninguno. Profe, yo ¿Quién se casi no encarga de juego. quién se encarga de hacer el formulario de elección? ¿Se llama así, formulario de elección? El Google Forms. Google Forms. ¿Qué es eso? Pues que ahí en Google Donde no me hacen las salgo aquí, encuestas. no me salgo aquí porque no quiero que con Ah, ninguna página de Google se me caiga mi internet de 10 de 10. ¿De 10 ¿Será que le megas? cae? 7 de 10. No, pero no es malo tampoco. No, si no, como esa mañana tuve internet, no quiero que me vaya a caer. No, no creo que le caiga, profe. Yo antes tenía 5 y Y me le iba puedo, re bien. no, mentira, decía, a mí me va bien con ese, pero quienes se colocan en el frente de crear el Forms. Uy, A ver, en realidad eso no muchísimo era. demora nada. Como 2 segundos, o sea, lo que tienen que hacer Sí, es mandar las escribir los propuestas. nombres y ya. Eso no y demora nada. Pero por ahí y... se pueden mandar los ejemplos. Que Usted coloca Sebastián el se nombre. encarga. Usted coloca el nombre y ya. Sí, pero ¿y Bernal, ¿tú cuáles no tienes son? micrófono? Pero digamos, No, tiene que ser uno que se descargue normal, o sea, free, gratis, sin pues problema. claro, esto Claro, no lo sí. paga. La Claro, nos va a piratería. pagar a todos. Pues Ay, fue Alejandro madre. paga Zoom. Ah, pues sí, Claro. no, Alejandro lo paga. Pero me la montaron a mí. Bueno, pueden buscar un gameplay en YouTube. Bernal, ¿tú tienes micrófono? Bernal. Pero alguno tiene No, que creo que no. tener. Para que nos explicaras la imagen que habías compartido por el Zoom. Mijo, escriba, redacte. Redacta. O su compañero de equipo, Felipe. pues hay otro juego Ay, que, perdón, Felipe, no, David, David. no, pues Al igual fin puedo que, hablar. la de Daniel. Pues igual hay otro juego que si es para computador y que no tiene HUD y que no pesa nada. No ¿Cómo se sé, pues llama? de pronto. Bueno, Eso tiene un nombre raro, espérate, yo lo manda el escribo. link. Ah, Bueno, pues si no. voy a mandar el mío sí creo que es de pago, ¿Pero qué, pero lo creo ya o qué? ahí le mandé al Zoom para que lo mires, profe. Ese juego, por ejemplo, no tiene HUD, o tiene un HUD muy, muy,
muy, Pero algunos de muy... pago, sí. Sí, es de pago. Ese es el Super Meat Boy. Entonces, Creo ¿para qué que yo lo mandas? tengo. No sé. Ay, pues para explicar, cabezón. Es que entonces, Ah. ¿para qué mando esto? No mando nada más. Es que yo no sé qué mandar Tranquilo, porque Seba, los yo te juegos que apoyo. uno tiene no son grandes. Bueno, Sebas. Bueno, Ahí, bueno, ahí manda un me va video mandando y yo lo voy de, haciendo, pues. allí manda un video de un juego, solamente que no es de, digamos, de aventura, ni shooter, ni nada. ¿Todos tienen Es Windows? extrañito. Sí, profe, Yo todos sí. somos Sí, pobres. profe. Sí, Nosotros somos. profe. Lo dice el que paga eso. Yo creo que Alejandro tiene Mac, pero pues de ahí pues. Alejandro, Sí, yo sé. no, Alejandro no tiene micrófono, le toca con el cel y el computador, Imagínense, así es la pobreza. Y paga Zoom. El que pero paga para su... Eh, no, mentira, no es por eso, es porque ya me dieron la respuesta de por qué no podía usar el micrófono del computador, y es porque yo no tengo micrófono y el computador, digamos que tiene las dos entradas, o es micrófono solamente o es para los audífonos, pero no tiene una que sea para los dos. No, eso no Entonces, era. algo así me explicaron. bueno. Pues puedo usar Eh, audífonos Bluetooth. Miren estas otras disposiciones que tenemos acá, entonces lo mismo que hablábamos, que pueden ver ustedes aquí. ¿Quién me describe este entorno de acá? Mm, Pues es subjetivo, pero ¿entiendes? No. Nada, pues veo el HUD, profe. El HUD y el muñeco. Pero ¿qué elementos pueden identificar a nivel interno de él? Pues Bueno, podríamos decir que en la parte inferior derecha sale con lo que se puede, las acciones que puede realizar el personaje. En el centro aparece como la misión que se le activa, no sé, El objetivo. esa vaina. Y en la parte 5, pues el 1, 2, 3 y 4, pues ahí se explica. Es la vida, el mapa y no sé qué más. Y el las 5, habilidades, o algo así. y el Bueno, 5 me han dicho, de combo. perdón, que para que vayan colocando en el chat y yo ya lo estoy creando, los nombres de los juegos, pero los nombres, no los links. Yo no sé qué juego colocar porque yo no juego, sí, como normalcito, no. Yo tampoco sé. Porque Bueno, yo no he visto ningún nombre, ¿no? Entonces, desde allá, desde aquí, van los nombres. Ah, muy bien, chiquitín. Da igual, yo te lo copio así, tranquilo. Bueno. Bueno, sigan pensando. Por ejemplo, por acá encontramos este otro tipo de disposiciones de elementos y esas disposiciones de elementos que pasan versus las otras que hemos visto. Yo diría que no son para nada intuitivas. No. ¿Por qué no son intuitivas, Sebastián? Que está demasiado cargado. O sea, a ver, la parte que uno podría entender, yo diría que es la inferior, porque en la inferior izquierda pues se ve la vida de los personajes y en el centro inferior pues se ven como las habilidades y las armas. Ya lo que es a los lados, arriba, tal vez arriba en el centro, supongo Está yo muy que es la vida pero cargado. del enemigo. Es que yo creo que va más ligado más bien al tipo de género, porque por lo menos tanta información es típico de un MMORPG o de un RPG, Exacto. Eso va pero no muy de un ligado por shooter. la tipología. Ujú, porque por lo menos esto yo me lo espero en un MMORPG, un tipo World of Warcraft o Metin, no sé, pero en un shooter no creo que me lo aguantaría. Sí, claro. Exacto, eso depende mucho de la temática del juego por lo que hablábamos. Dependiendo del qué y del cómo, asimismo vamos a necesitar las áreas limpias para las zonas de acción y de actividad como tal que tiene el jugador. Miremos por acá otro ejemplo, creo que hay otro. Ve, David Felipe, ¿esos que mandaste son con HUD o sin HUD? ¿Qué pueden ver aquí mientras David y Alejandro se comunican? Objetivos,
Pues, objetivo, estatus, eso no lo entiendo. A ver, el minimapa, que pues de toda la vida. No sé, estado del arma. ¿Eso es la vida? Ve tan raro. Miren que por acá también podemos encontrar otro tipo de retroalimentación con respecto al usuario y ese proceso de retroalimentación diferente que hemos visto con respecto a las otras pantallas. Por ejemplo, puede ser estas disposiciones que existen sobre los personajes específicos, por ejemplo, mucho en los juegos, por ejemplo, de combate directo, en los cuales, o por ejemplo en esos de imperios, en los juegos en los cuales se enfrentan imperios, se ve mucho lo que tiene que ver con los estados de vida de las zonas específicas, lo que vienen a ser, por ejemplo, los fuertes, de hecho no solamente se asigna al personaje como tal humanoide, sino también a los objetos físicos que se encuentran en torno al mapa. ¿Qué ejemplos me pueden dar de? Es decir, no necesariamente los elementos a disposición tienen que ser únicamente los que nosotros identificamos en los pesos. Acá, o acá, o acá, o por 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 acá, sino que también esos elementos puntuales pueden ser cargados o pueden ser llevados, ya sea por los personajes o por los elementos internos, no por los elementos internos, no los elementos en pantalla que nosotros encontramos. ¿En qué juego, por ejemplo, o qué disposiciones ustedes han visto con respecto a ese tipo de retroalimentaciones puntuales de los jugadores? Casi todos los juegos online, no sé. Exacto, eso pasa mucho en los juegos multijugador, en los cuales no daría el espacio para que, por ejemplo, por acá estuviera la vida de todos o la retroalimentación versus los otros, sino que directamente usted sabe que en el momento de combate o en el momento de enfrentamiento o la acción específica que usted esté realizando, usted ya sabe directamente cuánto le falta para ganar o cuánto le falta a usted para perder. Y ese tipo de disposiciones, como nos lo dice David. ¿Cómo puedo yo hacer estos elementos que nosotros ubicamos en pantalla? Entonces, ¿quién me dice? Ahí salen 3 elementos puntuales. Muchas veces cuando nosotros hablamos de este tipo, no recuerdo cómo se le conoce a cuando uno le asigna como tal a los elementos, eso tiene un nombre técnico, pero en este momento se me escapa. Voy a tratar de recordar lo que no se me viene a la cabeza cuál es que era el nombre con el cual uno identifica estas distribuciones puntuales sobre los elementos internos del mundo. Pero, por ejemplo, en esa parte de acá, cuando nosotros vamos a empezar a hacer lo que es la identificación, por ejemplo, aquí puntual de estos elementos que encontramos aquí, nosotros vamos a necesitar la herramienta junto con tener la conceptualización que van a ser elementos 2D, es decir, van a ser piezas gráficas 2D, que pues claramente dependerá del proceso de animación que ustedes están haciendo. Pueden ser elementos con efectos y tal, pero por lo general van a ser disposiciones planas en torno al mundo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es el acompañamiento a nivel interno del juego, más no el opacar los elementos propios. Y por eso hablamos también del acompañamiento con un canal alfa, que es lo que nos permite, pues, ¿qué? Poder ver el juego como tal. No sé si a todos les ha pasado cuando en Unity crean el panel junto con el canvas. Cuando ustedes traen los elementos, los traen que los convierten a un sprite, ¿recuerdan todos? Sí. Y ese sprite por lo general lo traen con un canal alfa. ¿Para qué? Para que ese canal alfa les permitan la visual de los elementos internos del mundo como tal. ¿Listo? Por acá vamos a ver estas frases o estos factores puntuales con respecto a las distribuciones en el mundo. Entonces, ¿qué Felipe me ayuda con la lectura? ¿Felipe o David?
Felipe, tú porque el otro no es Felipe, él es David. Él es David. No, pues como ya hemos confundido 2 veces, yo ya he leído, pero bueno. No, mi propósito ya es decirle David a David. Bueno, ¿Cómo no? Estoy en el proceso. El muchacho de computación gráfica ya se rindió porque le digo le digo David o Felipe o David o Daniel, una cosa así. Él ya dice que él ya se rindió. Profe, pero Felipe se llama Juan. A ver, Juan Felipe. Juan La Felipe. estás confundiendo. bueno, copia. Si una interfaz ya ha sido un éxito, ¿quién te prohíbe reutilizar sus aspectos positivos? 2. Personaliza como en todo arte, cada artista diseñador tiene su estilo propio y único. 3. Aplica el tema de tu juego a la interfaz. 4. Pon sonidos a toda interacción de la interfaz. 5. Utiliza capas con el fin de equilibrar la simplicidad de la interfaz con una gran amplitud de opciones. 6. Usa metáforas comprensibles. 7. Prototipa y prueba una y otra vez hasta llegar a tu objetivo. 8. La última regla, como en todo buen conjunto de reglas para realizar algo, es que rompas estas reglas si ello aporta un beneficio. Exacto. Miren que ahí yo les estoy colocando esas unas recomendaciones que colocan en una página, creo que las coloco al final, pero aquí lo que les está diciendo es, si hay un juego que ya fue exitoso, que es por ejemplo el proceso que ustedes hicieron, tomen como referencia esos factores positivos de ese juego, utilícenlo a su favor, nadie les dice que no se pueden referenciar, pero lo que sí están, por ejemplo, ustedes obligados al estar haciendo un proceso de profesionalización es a mejorar esos puntos que ya fueron exitosos. Es decir, a mejorar ese proceso de interacciones, por ejemplo, lo que está haciendo Felipe en su trabajo de grado. Él está haciendo un proceso de mejora frente a un proceso de interacción con el cine que ya está previamente establecido. No sé si Felipe les ha contado qué está haciendo, ya les contará. Por ejemplo, en otra parte nosotros tenemos, aplique a su juego el tema. Es decir, usted al juego, por ejemplo, de Lorena y de Alejandro, no le colocará una interfaz futurista, por ejemplo. O sea, todo tiene que ir muy por la línea gráfica que ustedes ya previamente fue establecida. Ahí, por ejemplo, les dice coloquen sonido. Hay que tener muy buen equilibrio con respecto a esto, porque muchas veces esos sonidos pueden llegar a ser ya agotadores para el usuario final. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. O por ejemplo, cuando está programando el juego y uno vuelve y le da play y vuelve y escucha la misma cancioncita de fondo, ya uno como que ya no le va con el juego. Ese tipo de cosas uno tiene que tener muy bien ese equilibrio. Por eso los entornos de desarrollo tienen esa magnífica opción que es inhabilitar el sonido. Ya cuando usted después de 1000 veces que lo ha probado, usted ya sabe hasta los tonos de la canción. Para eso existen ese tipo de cosas, para que usted encuentre ese equilibrio, porque así como desarrollador para usted en ciertos momentos puede llegar a ser fastidioso, imagínese para un cliente potencial y usted no se puede dar a la opción de perderlo. Entonces, en ese tipo de cosas tienen que tener un balance muy, muy positivo con respecto a esto. Lo siguiente, en esas interfaces que ustedes vayan a hacer, pueden utilizar metáforas y esas metáforas deben ser comprensibles. Cuando ahí les dicen metáforas, les dicen, por ejemplo, algún tipo de iconografía o, por ejemplo, algún tipo de mensaje específico de guión que ustedes establezcan. Tienen que ser palabras o tienen que ser cosas muy sencillas, como lo hablábamos la última clase con respecto al guión. Tienen que ser cosas muy, muy digeribles por ese usuario final. No vaya a poner la metáfora que solamente Sócrates podía descifrar y el resto de los jugadores no. Entonces ustedes tienen que ser muy claros y muy puntuales con respecto a ese proceso. ¿Quién me ayuda con esta de acá? Que Alejandro me ayuda con esta lectura. Profe, todavía sigo haciendo esa vaina de las respuestas. Bueno, léame por aquí en un ladito esa diapositiva, Alejandro, por favor. A ver. Lente 54, ¿eso qué es? Lente de la interfaz física.
De alguna manera el jugador tiene una interacción física con su juego. Copiar las interfaces físicas ya existentes es una trampa fácil en la que caer. Use esta lente para asegurarse de que su interfaz física se adapte bien a su juego haciendo estas preguntas. También lo leo todo, mejor dicho. Sí, por favor. ¿Qué recoge y toca el jugador? ¿Se puede hacer esto más agradable? ¿Cómo se relaciona esto con las acciones en el mundo del juego? ¿Puede el mapeo ser más directo? Si no puedes crear una interfaz física personalizada, ¿qué metáfora estás utilizando cuando asignas la entrada al mundo del juego? A las entradas del mundo del juego. ¿Cómo se ve la interfaz física bajo la lente del juguete? ¿Cómo ve, oye y toca el jugador el mundo del juego? ¿Hay alguna manera de incluir un dispositivo de salida físico que haga que el mundo se vuelva más real en la imaginación del jugador? El mundo de los videojuegos ocasionalmente atraviesa periodos secos en los que los diseñadores consideran que no es posible crear interfaces físicas personalizadas, pero el mercado se nutre de la experimentación y la novedad. Y de repente aparecen interfaces físicas especialmente diseñadas como Dance Revolution Man. No, profe. Bueno, no sé inglés. Ustedes ahí entienden. Que le dan nueva vida al juego antiguo al darle a los jugadores una nueva forma de interactuar con las mecánicas del juego antiguo. Muchísimas gracias por tu intervención, Alejandro, aunque esa última parte fue un poquito chistosa, pero muchas gracias por tu intervención. Ahí lo Bueno, que nosotros estamos hablando es de las interfaces que con el juego se vuelven unas interfaces físicas, y la interfaz física más básica puede venir dictaminada desde los controles, y cuando hablo desde los controles hablo desde el touch de la pantalla hasta el control del Play o el control del Xbox o el control de X dispositivo de X plataforma en la cual usted esté interactuando. Desde ese punto en la interfaz hasta juegos que netamente sus mecánicas y funcionalidades dependen de esos elementos. Como por ejemplo, quienes jugaron cuando salió el Wii, esos juegos de baile, por ejemplo. Así que todos. Yo creería que todo, sí. O por ejemplo, cuando reinventaron Mario Bros. Para el Wii, que también era con los controles, entonces cuando usted bate el control, salta, o cuando usted presionaba X cosa, le hacía X acción versus el otro, o que la pantalla iba alcanzando ese usuario final. ¿Recuerdan todos? Sí. O por ejemplo, no sé si han visto cuando Nintendo sacó, creo que eso yo ya se los había mostrado alguna vez, fue que son los juegos que empezó a vender Nintendo con los que son como cartones que la gente arma con los niños para la interacción del juego. O sea, que esos son los que se convierten en la interfaz de uso. ¿Recuerdan? ¿Nintendo Labo? Sí. Nintendo Switch. Eso. No, el Switch no es El ¿cuál? Nintendo Labo. El Labo. Eso, que están los elementos físicos puntuales, y gracias a esto, que recuerdo mucho que en la propaganda sale uno que es como de pescar, que construyen como el escenario, de sí mismo también tienen la retroalimentación digital. A eso nos referimos también con la unión que existe con esos elementos digitales. David Felipe. Coméntame. Eso. Un David Felipe que me ayude con esa lectura. Lente 55. La lente de la interfaz virtual. Diseñar interfaces virtuales puede ser muy complicado. Hechas mal, se convierten en un muro entre el juego y el mundo del juego. Hechas bien, amplifican la potencia y el control que un jugador tiene en el mundo del juego. Haga estas preguntas para asegurarse de que su interfaz virtual esté mejorando la experiencia del jugador, tanto como sea posible. ¿Qué información necesita recibir el jugador para que no sea obvia simplemente mirando el mundo del juego? Cuando necesita el jugador esta información, todo el tiempo, solo ocasionalmente, solo al
final de un nivel, ¿cómo se puede entregar esta información al jugador de una manera que no interfiera con las interacciones del jugador con el mundo del juego? Exacto, muchísimas gracias, David. Es Daniel, David. Eso va mucho por la línea que ustedes están manejando, eso va mucho por la línea que ustedes están manejando y lo que hablábamos anteriormente. Primer paso, identifique su género. Segundo paso, identifique muy bien cuáles son esos elementos que usted le va a mostrar todo el tiempo al jugador. Y el tercer paso puntual, ¿usted qué va a hacer? Pues usted va a identificar si esa información, cuándo ese jugador necesita la información. Entonces, por ejemplo, para defenderse, que era el caso del shooter que colocábamos, supongamos que todo el tiempo él va a necesitar saber. Digamos que ocasionalmente él va a necesitar saber que puede cambiar de personaje, por ejemplo, o que ocasionalmente él va a poder hacer, no sé, ¿qué me ayuda con eso? Porque ocasionalmente él va a poder... hay juegos en los que uno no ve el mundo acá en el miniatura, sino que uno puede como tal colocarlo grande y verlo como a disposición de toda la pantalla. Nuestro usuario va a necesitar eso realmente todo el tiempo o va a ser de forma esporádica, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que identificar y responderse. Si él todo el tiempo necesita ver la vida porque es que mi juego depende de la vida o depende del tiempo, o si mi jugador recolecta 50 monedas, él ya gana, pues claramente él debe necesariamente y por naturaleza del juego que recibir la retroalimentación de cuántos elementos tiene ahí recolectados para así mismo que el jugador se rete a completar el nivel de forma totalitaria. ¿Listo? Eso es básicamente lo que les quería mostrar con respecto al desarrollo de la interfaz. Quiero que hagan ese ejercicio ya con sus compañeros de trabajo en esta hora de clase que nos queda, que hagan el ejercicio con sus compañeros de trabajo de cuáles son esos elementos puntuales y si realmente las identificaciones que ustedes hicieron están correctamente ubicadas. Y si están correctamente ubicadas, pues van a asegurarse con el HUD que ya tienen y terminar la actividad de llenar la encuesta que está haciendo Alejandro. ¿Ya terminaste de hacer la encuesta, Alejandro? Sí, ya las envío, ¿o qué? Sí, envía el link por el Zoom. Bueno. Y la persona que propuso el juego específico, entonces lo que va a hacer es, si tiene el link de descarga directa, en caso tal de que toque hacer una descarga no muy por la línea legal, que a veces piratean o lo bajan por un torrent y estas cosas así, no sé, pues si puede pasar el link. Y únicamente vamos a elegir uno. Solamente vamos a hacer la elección de uno. O sea, no es decir que van a jugar uno con y el otro, o sea, que van a jugar dos juegos, no, solamente van a jugar uno. Bueno, ¿qué va a pasar mientras ustedes llenan la encuesta que les mandó por allí Alejandro? ¿Qué va a pasar con nosotros, digamos, en este proceso de virtualidad que estamos trabajando? Entonces, nosotros hasta este momento hemos visto dos contenidos específicos, que es con respecto al guión y ahorita lo que es con respecto a la disposición de los elementos en pantalla. ¿Qué me gustaría que ustedes hicieran una vez regresemos de Semana Santa? Lo que vamos a calificar pues va muy por la línea de lo que hemos visto. En el caso de los equipos de trabajo que no aplique el guión, sí aplicará la identificación de los diálogos o de mensaje que ustedes van a colocar a disposición en pantalla. Eso sí o sí todos los equipos lo tendrán como que hacer ese proceso de identificación. Otra cosa que sí o sí es necesario cuando volvamos de Semana Santa es que tengan esa interfaz de elementos de usuario
ya definida como tal a nivel interno de sus juegos, así sea que todavía no tengan funcionalidad al 100%, pero sí, por ejemplo, tener ya los elementos, como hablábamos, diseñados y ubicados en su entorno de proyecto ya establecidos, para ir dándole esa forma específica y esa línea gráfica de lo que ustedes están realizando, para que posteriormente le den la funcionalidad, o a menos de que no sean que tengan las piezas gráficas, sino que se dediquen a hacer la funcionalidad, hacer lo que viene a ser todo lo que es el posicionamiento de los elementos a disposición en pantalla. O sea, eso depende mucho también de cómo ustedes tengan propuesto el calendario, el cronograma, pero básicamente de eso se tratará nuestro trabajo para el parcial, o sea, muy con miras al parcial es lo que les estoy diciendo, y el trabajo que sí tendrán como para las horas de trabajo que nos contaba ahorita Alejandro al principio, va a ser ese proceso de interacción con el juego. El proceso de jugar, pues no va a tener una calificación, pero sí los que sustenten, por ejemplo, que tienen esperen que está pasando la basura. Epa. Pero sí los que sustenten, por ejemplo, que hicieron el proceso de juego y que obtuvieron victoria o que perdieron, pues les daré una bonificación adicional. Pero pues si ustedes no tienen el tiempo como tal de jugar y finalizar el juego, pues eso no se va a ver afectado en su nota, sino que por el contrario va a tener un factor positivo con respecto a la calificación. ¿Listo? Como nota detallada en este curso que tendremos, la entrega del guión, que era algo que teníamos previsto, o en su defecto la entrega de los diálogos identificados. Esa es nuestra nota de taller. Y nuestra calificación de parcial es lo que les digo, la unión de estos dos factores que hemos trabajado en el semestre. Y en el semestre, no en el corte. Y otra cosa muy importante es que estén haciendo movimiento de su red social, ¿no? Muy de la línea de lo que están trabajando con el cronograma. Bueno. Dale. Pero entonces, finalmente queda entonces hacerlo, pues terminar el guión pues, y entregarlo, ¿no? Y hacer esto del HUD, la distribución, y que al final cuando hablamos que ya esté implementado, pero pues no tiene que estar funcionando, pero que sí esté ahí. Exactamente, bueno, que se ha realizado el ejercicio de distribución según la necesidad de las funcionalidades que ustedes tienen identificadas en el juego. Y en el caso de Philip y yo, profe, que te dijimos que por ahorita nada más vamos a hacer el botón de la vida se representa por el mismo muñeco y la retroalimentación de ustedes es que el personaje por el fuego, ¿no es? Sí, cuando esté ya muriendo se cambia de color y así, ese tipo de cosas. O sea, nuestros cuadros de pantalla, ¿qué son? Son el joystick, que es transparente, el joystick de movimiento, que es transparente, que ese no lo ve el usuario, el botón de saltar, y vamos a colocar un botón de un power up, pero pues que va a estar ahí en el HUD. Ese sería el único que nos faltaría como meter, pero pues por eso te preguntamos. No, sí, es correcto lo que ustedes me dicen. Entonces lo que hacen es la pieza como tal que van a utilizar como elemento, o pueden trabajar con el proceso. El HUD tampoco es netamente colocar, por ejemplo, el archivo 2D ahí, la imagen estática, sino que si ustedes se fijan en el Asset Store, y buscan como tal las interfaces pues de entrada, ustedes se van a dar cuenta que pueden utilizar distintos recursos, distintos botones. Ese es el proceso que yo quiero que hagan, que también muy su pantalla de inicio y todo ya empiece a tornarse un poco más específico y más profesional con respecto al producto final que ustedes están generando. Ya. Profe, y esto que tenemos que hacer, tenemos que jugar los juegos, y es que eso no te lo entendí. Si lo jugamos y te mostramos que jugamos, ¿tenemos nota o cómo así? Es lo que te entendí. Sí, correcto. O sea, lo que yo les decía era, aquí lo que yo quiero es plantearles, como somos la clase de videojuegos,
que ustedes tengan que interactuar precisamente con un juego y ya sea obtener la victoria o la derrota. Pero yo no puedo supeditarles a ustedes el que tienen que jugar el juego, porque si la disposición de tiempo no les da, pues no sería una calificación justa sobre lo que les esté exigiendo, además porque yo no sé si sus equipos den para correr los juegos específicos que ustedes hayan identificado en el documento. Entonces lo que yo les decía era que en caso tal de que usted no alcance a jugar, la idea es que todos puedan interactuar con el juego específico. Va a tener una calificación pues adicional con respecto a lo que definíamos como nota de taller y nota de parcial, pero si usted no puede hacerlo definitivamente por el tiempo, porque en su casa el internet se fue, porque su computador no le funcionó, o sea, no sé, por mil y un razones, pues no va a tener una calificación de 0. Eso es a lo que yo quiero llegar. Dale, profe. Listo. Pero entonces, ¿cómo van esas encuestas, Alejandro? Ya terminaron. ¿Ya? ¿Y cómo quedaron? Monster Hunter World ganó con HUD. Y sin HUD ganó Metro Exodus. Metro ¿Cuál? Exodus. Metro Exodus. Pero Monster Hunter World sí o sí toca comprarlo, ¿no? Porque Ay, yo no sé, es un juego en línea, ¿no? Ay, yo no sé, eso lo pusieron, yo no conozco esos juegos. Ambos Que tocan comprar. pues el chiste de Monster Hunter World es que sea Y si no, entonces, que y todo si el mundo no, se Binding juegue. of Isaac, porque es el segundo que quedó. Pues yo lo ¿Cuál iba a quieren comprar, pero jugar? pues, ¿Cuál quieren jugar? Yo quería Que jugar sea el, gratis. yo quería jugar el de carne, el de Meat, no, Meat no sé Boy. qué. Pero eso hay que comprarlo, ¿no? No, ¿No? lo que es Meat Boy y lo que es Isaac of bueno, esa vaina, son muy fáciles de descargar y no pesan casi tanto. Es Pero que Monster ganó. Hunter sí es como que... Sí, justamente por No, eso. mentiras. En el segundo, Super Meat Boy y Metro Exodus quedaron igual 4.9, Ah, bueno. 42.9%. Los dos quedaron empatados. Entonces, ¿por cuál se Obviamente van? Metro no, se estaba molestando, obviamente eso pesa bastante y no creo que, bueno, no sé si a todos les corran. Entonces, No, Metro no pesa tanto, creo. Exodus, Espérate. el último. Sí, Metro Exodus. El último pesa un huevísimo y además es demasiado Por eso les con digo, su no Pues, creo que todos les corran, entonces mejor el Super Meat Boy. Super Meat Boy. Por eso pues yo elegí ese juego, pesa... porque esos dos juegos son muy Uy, livianos. mentira, sí, pesa bastante, 60 gigas. Y entonces, y en el que con HUD Binding of Isaac, Sí, mejor. Para que no se le esté destruyendo el bueno, ya computador a saben, más quedó de eso uno grabado de que... todas maneras. Profe, entonces usted queda con nosotros, a los demás yo los saco. Sí, pero ¿cuál seleccionaron? Si no, mi perrita está a un segundo de ladrar. Déjela. Un segundo de ladrar, que ladre. Con Isaac confianza. y Meat Boy. Isaac, ¿es solo Isaac o cómo se busca? Va en el link. Binding of Isaac. Binding of Isaac, ok. La voy a poner ahí en el chat. ¿Listo? Y en el otro ganó Super Meat Boy. Pero También juega la voy a poner cualquiera de en el los chat. dos. Pero solamente va a ser uno, o sea, juegan uno de los dos. ¿Listo? Ah, Ok. O si van a jugar los dos, pues mejor. mejor. Profe, ¿usted quién que confunde tanto a David con Juan o algo así? A David con Felipe. No, pero es porque a David con Daniel. Ah, Entonces me queda Es más que- fácil decirle Felipe, pero a él el Felipe no. pero es que él igual se tiene como Daniel Felipe. Él no ayuda. Bueno, entonces me voy a quedar con el equipo de Alejandro y Lorena. Mientras tanto voy echando a los demás. Chao, muchachos, Dios los bendiga. Voy a ir Profe, echando, si no salen, los voy Chao. echando. yo necesito preguntarte algo, pero pues te sigue algo Y después de ellos.
como no sé. Ah, listo. Entonces, si quieres, escribes por el Classroom o me escribes. Yo te Allí escribo. mandaron los links, chicos, para que se fijen. Uy, listo, dale, profe. Ya Dale. entendió. Bueno, Se cuidan mucho ahorita en Semana Santa, procuren no salir, tener todas las medidas de precaución que se les han dado desde la universidad y desde las medidas de la alcaldía y todo eso. Tengo entendido que ahorita colocaron el pico y placa. A empieza partir el del lunes. 6. El Ajá, pico y del cédula. 6, Lunes. ajá. Entonces, para que lo tengan muy presentes, eso quiere decir que empieza a regir a partir de Semana Santa. Entonces, para que lo tengan muy presente. Bueno, Dale, profe. Bueno, pues Profe, Todos. tú vas a colocar todo el parcial en el Classroom antes de Semana Santa o durante Semana Santa o cómo? yo Como para ir adelantando. creería que se los voy a poner antes. Voy a apuntar eso aquí de una vez. Espérate, yo lo escribo. Publicar, que tengo que publicar los parciales, en especial el de diseño de videojuegos. Listo, Camilo. Listo, gracias. Chao, Camilo. Suben el Chao, video, por Sebastián. Chao. favor. Video, Pero, suben. profe. son 10.000. Tan chistoso. Bueno, lo estoy advirtiendo, los voy a sacar. Voy, chao. Chao. Chao, Pero igual pues. se pueden volver a meter, ¿no? Hasta luego. No, muchas porque si gracias. los he hecho no tienen permiso otra vez de entrar. Tan rudo. Como él es propietario de su propio Zoom, entonces, Hace lo que quiera, ¿no? Claro, ¿me vas a prestar tu correo y tu clave, Alejandro? claro, profe. Ah, bueno, entonces ahorita me los manda para tener mis clases ilimitadas. No, pues sí. Pero Bueno, es que usted bueno. cómo hizo. Yo no hice nada, solo. Bueno, entonces ahorita, ¿qué necesitan? Que nos dejes compartir pantalla. Ah, bueno. Ay, espere. Ah, bueno, va para